Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a dar inicio a esta tercera sesión en la que nos centraremos en, digamos, en algunas buenas prácticas para poder interactuar con un modelo, un LLM, que nos permita poder desarrollar un entorno de aprendizaje a partir de diferentes aspectos, ¿no? Es verdad que hay guías, recomendaciones, buenas prácticas que iremos desgranando durante este día y el resto de la sesión del viernes, pero me gustaría iniciar en primera instancia recordando que el prompt engineering es un mecanismo, son instrucciones, son buenas prácticas que nos van a permitir tener un punto de referencia para poder dialogar con los modelos de tal suerte que nos permita tener resultados favorables, ¿no? Recordar que eh, los modelos no dejan de ser un algoritmo matemático, probabilístico, que nos responde a preguntas que nosotros podemos hacer y que en la medida que nosotros hagamos buenas preguntas, eh, nos facilitarán respuestas con alta probabilidad de efectividad o de correctitud. Un reto principal para todos seguramente es poder eh, economizar las entradas que nosotros damos como modelo, sobre todo por un efecto de restricciones de ventana de contexto, pero también de costes que puedan tener la utilización de estas herramientas. Y desde luego el hacer buenos prompts, buenas preguntas a los modelos, utilizando buenas prácticas, vamos a tener, digamos, unas salidas satisfactorias al objetivo que nos planteamos al usar este tipo de herramientas. A mí me gustaría empezar esta sesión, como lo he sugerido la sesión anterior, es haciendo un ejercicio que nos va a permitir ir desgranando estos conceptos que hemos desarrollado en la sesión anterior de diferentes elementos que forman parte de un diseño de entornos de aprendizaje. Yo decía en la sesión anterior que es verdad que estas herramientas están demostrando ser un buen aliado para diferentes aspectos de la educación, no solo como una herramienta del profesor, para efectos previos al diseño de una clase o de un proceso formativo, sino también durante los procesos formativos para facilitar servicios al estudiante, para dar retroalimentación oportuna, incluso para el propio estudiante ser una herramienta que le permita desarrollar acciones formativas, ¿no? Pero a mí me gustaría que pudiésemos entrar el ejercicio en, em, en poder construir un escenario de aprendizaje que, dicho sea de paso, y como seguramente ya vieron la actividad para poder aprobar este curso, trata de poder desarrollar un entorno de aprendizaje diseñado por ustedes, del alcance que ustedes lo determinen, con el propósito formativo que ustedes también establezcan, utilizando diversas herramientas de IA generativa, ¿no? Entonces, si me van a permitir, voy a empezar a hacer un pequeño ejercicio que nos permita pasar por los diferentes elementos eh, que forman parte de este diseño de entornos de aprendizaje y que a partir de ellos podamos ir enriqueciendo el contexto que tiene el modelo para podernos ayudar en diferentes tareas del proceso de aprendizaje. Bien, por ahí comentaba Pablo que si tiene alguna sobre la actividad de la sesión. Hay un foro específico que pueden escribirnos para expresar sus dudas y de esta forma, si esas dudas son también dudas de otros compañeros, podemos resolverlas para que todo quede suficientemente claro.
¿vale? Bien, entonces, el ejercicio que yo voy a hacer, lo que pretende es poder desgranar esto que vemos en pantalla, ¿no? Cómo a partir de unos objetivos formativos o a través de una intención formativa, yo puedo ir construyendo un entorno de aprendizaje desarrollando diferentes momentos, diferentes aspectos de un entorno formativo. Eh, Antes de empezar a aplicarlo, los primeros aspectos de un diseño instruccional, perdón, de un prompting, quisiera empezar también diciendo que un prompt puede haber guías y prácticas y buenas reglas para poder construirlos, ¿no? Pero quizá hay algunos elementos que son fundamentales a la hora de desarrollar un prompt para poder dialogar con un modelo. En principio, estos elementos que ahora veremos en el ejercicio que vamos a hacer inicialmente y luego lo iremos desarrollando, hay una primera parte que cuando yo eh, interactúo con un modelo, es muy conveniente en ocasiones asignarle un rol al modelo para que en esa asignación de rol pueda el modelo contextualizarse, tener un estilo de respuesta, pensar en un marco de conocimiento, ¿no? Y que ese rol, con una instrucción muy sencilla, probablemente facilitará el tener respuestas bajo el contexto y la expectativa que nosotros tenemos. Ahora haremos un ejercicio, ¿no? Entonces, el rol básicamente es definir una identidad específica al modelo para que a partir de esa identidad pueda responder. Es decir, yo puedo conferirle un rol al modelo para indicarle que es, por ejemplo, un profesor universitario o que es un diseñador instruccional o un maquetador de contenidos o un desarrollador de software o un experto en el diseño instruccional. Es decir, roles que pueden establecer un contexto que establezca el tipo de salidas, el tipo de comportamientos que yo espero de ese modelo. Otro componente es el contexto que nosotros trasladamos al modelo. Si yo quiero desarrollar algún aspecto del diseño instruccional, muchos de estos elementos se conforman o se convierten en un contexto relevante para el intercambio de información que yo hago a través de el prompt con un modelo, ¿no? Entonces, el contexto, recordar que es un contexto que va a situar al modelo para el tipo de respuestas que queremos pedir, pero también tenemos que tener cuidado porque ese contexto puede tener limitaciones porque cada modelo, para poder interactuar con él, tiene una ventana de contexto apropiada, ¿no? O limitada. Por otra parte, cuando nosotros elaboramos un prompt, tiene que haber una tarea que yo estoy encomendando al propio modelo, ¿no? En ocasiones no es muy clara la petición que yo hago a un modelo, no está muy clara la tarea que se establece al modelo y muchas veces el modelo puede responder de forma errática porque las tareas que yo he solicitado al modelo no son suficientemente claras, ¿no? Ahí, evidentemente, pues tenemos que utilizar verbos adecuados, esos verbos que pueden actuar sobre determinados objetos, ¿no? Y en ocasiones es recomendable establecer una métrica de éxito cuando queremos ser muy escrupulosos a la hora de poder establecer esas tareas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de el ejemplo que doy en la tercera columna, pues la tarea es extraer, ¿no? Si yo le doy un contexto de información, le doy un fichero, un archivo con datos, pues muchas veces el verbo de extraer se refiere exactamente a una tarea concreta que el modelo tiene que hacer. En este caso, eh, estamos hablando, por ejemplo, un texto, por ejemplo, sobre una queja de un cliente, sobre una llamada telefónica, sobre una entrevista a profundidad. Yo quiero de un texto sustraer, por ejemplo, en este caso, una objeción que tiene un cliente, una objeción principal, y además le digo, extráeme esa objeción, pero además hazme la cita textual en qué punto de esos textos se está hablando sobre esa objeción. Bien,
además de un rol, proporcionar un contexto que es relevante y la tarea específica que yo espero que el modelo haga por mí, es conveniente en ocasiones, ¿no?, establecer un formato de salida, ¿no? Ahora veremos un ejercicio en el contexto del entorno de aprendizaje, ¿no? Entonces, ese formato de salida, a veces, imaginar que yo estoy pidiendo que me elabore una rúbrica con tantas dimensiones, con tantos descriptores, etcétera, ¿no?, la tarea concreta que estoy pidiendo, probablemente yo le pida que me desarrolle esa información, la salida, en un formato concreto. A lo mejor puede ser una tabla de Excel con columnas de forma, digamos, estructurada y renglones de una determinada manera. O incluso formatos que pueden ser no solo alineaciones, colores, tipografías, sino también maneras de poderlo escribir. Bien. En ocasiones es probable que sea recomendable que cuando yo escribo un prompt pueda dar pequeños ejemplos para que el prompt pueda realizar una tarea utilizando esos ejemplos, ¿no? Lo iremos desarrollando, pero si yo pudiese sintetizar cuáles son los elementos que deseablemente tienen que ir en un prompt, ¿no? Deseablemente, ¿no? Son, por una parte, el rol que yo le asigno al modelo para que me facilite un diálogo en un contexto, por ejemplo, basado en este rol. Segundo, el contexto que yo le pueda dar sobre las tareas o la expectativa que yo tengo sobre las respuestas. También las tareas concretas que yo estoy demandando, el formato de salida que yo espero para esta tarea y, finalmente, ejemplos si hubiese necesitado o se requiere para poder mejorar la precisión de las salidas. Bien, el ejemplo que vamos a dar, lo que busco es poder yo, el entregable final, digamos, es elaborar un escenario de aprendizaje. Un escenario de aprendizaje puede ser un curso, un taller, un plan de estudios, es decir, una unidad formativa tan grande o tan pequeña que considere yo oportuna. Entonces, el caso de uso que vamos a hacer, siguiendo una estructura básica, rol, contexto, tarea y restricciones y formato, es relacionado con el desarrollo de una asignatura, un curso. Vamos a poner aquí un curso, estoy diseñando la asignatura, voy a poner aquí mejor un curso de diseño y programación de un lenguaje de programación que se llama Python para implementar problemas matemáticos, ¿no? Es decir, no es un curso de programación de Python al uso, ¿no? Porque quizá si yo quiero desarrollar un curso de programación en este lenguaje de programación, sin contemplar la segunda parte del objetivo, que es implementar problemas de matemáticas, eh, seguramente su estructura, su alcance, los contenidos, la didáctica puede ser muy diferente, ¿no? Entonces, no es baladí establecer el nombre, la orientación de un programa, porque eso forma parte del contexto. Bien, entonces, primero, el rol que yo quiero asignarle al modelo, pues es primero que es un experto en diseño instruccional, porque yo quiero que el modelo juegue ese rol, es decir, no solo un profesor de computación, sino que yo quiero que él juegue un papel de ser un experto en diseño instruccional, ¿no? Es decir, que conozca teoría del diseño de la instrucción, que tenga un conocimiento sobre el diseño de actividades, de evaluación, de secuencias didácticas, como si fuera un especialista en educación, ¿no? Y por otro lado, una doble especialización en un ámbito de conocimiento, ¿vale? En ese sentido, yo el rol quiero que, además de ser diseñador instruccional, quiero que tenga conocimientos en didáctica de las matemáticas, ¿no? Y también en formación en la programación, ¿vale? Es decir, yo quiero que el modelo sea un diseñador instruccional, un experto en didáctica de las matemáticas y en programación. Además, busco que tenga una experiencia diseñando asignaturas STEM, ¿no? ¿Qué significa esto de STEM o STEAM, ¿no?, en inglés?
Cuando hablamos de STEAM o de la didáctica STEAM, nos estamos refiriendo no solo conocimiento en ciencias, matemáticas, ingeniería y tecnología, sino que pueda utilizarlos convenientemente de forma integrada para poder resolver problemas de manera holística, ¿no? Empleando todas estas disciplinas, ¿no? Y que esto permita poder resolver problemas con un cierto nivel de complejidad de la vida cotidiana para que pueda poner en práctica todos esos conocimientos, ¿no? Es una didáctica muy extendida a nivel de educación infantil, en educación media, en educación superior y también a nivel universitario, ¿no? En este caso, también quiero que este modelo, además de ser diseñador institucional en didáctica, en las matemáticas, en programación y experiencia en diseñar cursos STEAM, también quiero que tenga experiencia para estudiantes preuniversitarios, ¿no? Y conocer los marcos de referencia habituales para la redacción de objetivos, ¿vale? Entonces, este rol pues está muy cargado no solo de un simbolismo de asignar una responsabilidad, sino un contexto de conocimiento que el modelo ya con esa instrucción tendrá que ubicarse, es decir, no va a utilizar información que no sea basado en el rol esperado, ¿vale? Bien, el curso que yo quiero crear se basa en este contexto, ¿no? Porque no es un curso de programación y de matemáticas y de STEAM para preuniversitarios, sino tiene un contexto muy particular. Y ese contexto, cuando yo lo planteo, va a delimitar los resultados de esa tarea, ¿vale? Entonces, el contexto, para que todos lo entendamos y a partir de ahí podamos ir desarrollando, por un lado, es el desarrollo de un curso, o sea, estoy diseñando un curso de programación de Python y aquí es clave lo que voy a decir. Es decir, es un curso de Python que su propósito no es aprender Python, sino poder implementar problemas de matemáticas, ¿vale? El nombre puede ser muy generalista, pero el contexto lo que nos va a hacer es focalizar qué tipos de problemas de matemáticas, ¿no? Siguiendo con la lectura. Aquí lo que estamos haciendo es que este programa, que también es parte del contexto, está dirigido a estudiantes del último año de bachillerato, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que un alumno de finales de bachillerato, de su último año, si nosotros tenemos conocimiento de objetivos de aprendizaje y de formación STEAM, sabremos cuáles son los aspectos de las matemáticas que un estudiante de bachillerato del último año ha desarrollado. Es decir, este no es un curso de matemáticas, no es un curso solo de programación, sino es un curso de programación para implementar problemas de matemáticas, ¿vale? Bien, también como parte del contexto es muy importante establecer, no a nivel de sistemas de créditos, pero sí cuál es la duración de este curso, ¿no? Sabemos que si yo desarrollo un curso de programación en 5 horas, pues seguramente su alcance formativo es menor que si yo desarrollo un curso de programación de una mayor duración, ¿no? Bueno, pues aquí yo he establecido, ustedes pueden cambiar el ejercicio, pero yo establecí que el curso tiene una duración de 100 horas lectivas, de 100 horas de dedicación del estudiante. Bien, la distribución temporal, es decir, este es un curso que como yo lo establezco vamos a llevar a cabo esas 100 horas en 16 semanas, ¿no? Aproximadamente entre 6 y 7 horas semanales para poder cumplir esas 100 horas electivas. También es importante, como parte del contexto, establecer, digamos, limitar a que está dirigido a estudiantes con conocimientos de matemáticas de bachillerato, ¿no? Es decir, álgebra, funciones, trigonometría, cálculo, probabilidad básica, ¿no? Es decir, el perfil del estudiante al que dirigimos este programa ya tiene conocimientos, es un prerequisito, digamos, para que contenga estos aspectos. Y
Y una experiencia nula o muy limitada, porque no se pretende que este curso asuma que ya ha, digamos, desarrollado experiencia en programación, sino no necesitamos que él pueda saber programación. Desde un enfoque pedagógico, lo que nosotros, a través de este contexto, dice, la programación se pretende como una herramienta para resolver, visualizar y explorar problemas matemáticos, no como un fin en sí mismo. Es decir, el curso, su propósito no es aprender Python, sino poder resolver problemas, visualizar y datos y explorar problemas matemáticos a través de la programación. Finalmente, como parte del contexto, bueno, pues por una parte el resultado esperado de esto es que el alumno, después de haber pasado por este proceso, eh, consolide su pensamiento matemático mediante la modelización y programación de estos algoritmos a través del lenguaje de programación Python. ¿Vale? Bien, por seguir con el ejemplo, ¿vale? Ahora lo vamos a ir metiendo en una herramienta y iré haciendo algunas alusiones a la herramienta. Bien. La siguiente parte, decíamos, tenemos que dar una tarea muy concreta, ¿no? Veremos que esta tarea inicial, porque iremos haciendo más prompts sobre este punto de partida, pues lo que inicialmente queremos es que nos permita, con este contexto, nos ayude, que pueda redactar, es decir, la tarea concreta es redactar los objetivos generales del curso, ¿no? Considerando los siguientes ejes y asegurar que desde digamos, estos objetivos, bueno, pues están repartidos de forma equilibrada, ¿vale? Entonces, por una parte hay un eje matemático, hay un eje de programación, hay un eje de pensamiento computacional y hay un eje transversal, ¿vale? Es decir, no solo pretendemos que el alumno pueda desarrollar conocimientos en programación o que pueda aplicarlos en matemáticas, es decir, el eje matemático es profundizar, ayudarle que el alumno pueda poner en práctica lo que ha aprendido en matemáticas, pero también, como no sabe programar, bueno, pues que le podamos ayudar a desarrollar conocimientos y habilidades de programación, incluso de forma muy concreta, utilizando librerías científicas, ¿no? Mencionadas ahí. Además, como muchos que formamos en ingeniería, lo que nos interesa mucho es que la gente no solo aprenda a programar, sino hay otra serie de aspectos, quizá en algunos casos mucho de metacognición, pero a lo que entendemos con el pensamiento computacional. Es decir, capacidad de abstracción, capacidad de algoritmia, de complejidad, de abstracción, es decir, una serie de habilidades que son habilidades cognitivas, que son producto del aprendizaje en la programación, ¿no? Es decir, un informático o un matemático siempre tiene esa capacidad de ver un problema y descomponerlo, ¿no? O también de tener un problema y tener una capacidad de abstracción, o de tener una depuración de un problema, ¿no? Entonces, estos son aspectos que nos interesa desarrollar en este curso. También el eje transversal o las habilidades que se entienden como habilidades blandas, ¿no? Comunicación de soluciones, trabajo iterativo, ¿no? O, por ejemplo, trabajo grupal o también actitud crítica frente a los resultados de la computación, ¿vale? Restricciones, bueno, pues restricciones de las tareas que yo estoy pidiendo. En este caso no quiero que me haga 300 objetivos, sino que me pueda redactar entre 5 y 7 objetivos, ¿no? Y sobre todo que sean generales. También, pues una estructura, ¿no? A la hora de escribir un objetivo, normalmente un verbo en infinitivo, coherente con una taxonomía de Bloom, sobre todo quienes están familiarizados con este tipo de taxonomías, podemos aludir a el verbo a partir de un nivel taxonómico que es un alcance de aprendizaje. También, como parte de las restricciones, es que los objetivos puedan ser medibles, amigables con la evaluación y evitar lenguajes vagos, ¿no? O dispersos o difusos. Bien, finalmente, el formato, pues aquí estoy pidiendo un formato muy sencillo, que es una tabla. Aquí he intentado, bueno, pues ponerlo en un formato
de tabla, ¿no? Donde tengo el número del objetivo, el objetivo general, el eje principal, el eje secundario, nivel taxonómico, justificación breve, ¿no? Y luego, pues, digamos, una descripción, un párrafo de cierre de los objetivos. Bien, ahora lo vamos a meter, ¿no? Y sobre eso iremos desarrollando otros aspectos del escenario. Si nosotros vemos nuestro mapa, digamos, nuestra ruta, quizá hoy lo que hemos hecho es establecer una serie de prerequisitos, ¿vale? Hemos establecido el perfil del estudiante y el contexto en donde se quiere desarrollar ese programa, ¿no? Es decir, nosotros estamos partiendo de algunos elementos de la parte superior izquierda, ¿no? Que nos van a permitir ir desgranando otros aspectos. Básicamente la tarea es, a partir del perfil del estudiante y los prerequisitos que hemos establecido, yo quiero desarrollar los objetivos formativos. Después iré a otros elementos hasta tener materiales concretos. Bien. Ahora, sí, yo lo que voy a usar ahora es una herramienta que en este caso puede ser Claude, o puede ser GPT o Gemini, o la herramienta que ustedes se sientan más cómodos. Yo de momento lo voy a hacer en Claude, ¿no? Ahora, yo pudiera interactuar simplemente en un modelo de chat, ¿vale? Es decir, yo puedo aquí, nueva conversación, y empezar a escribir cosas, ¿vale? Sí, Katia, estarán disponibles. Ya se lo he solicitado a Luis de la Fuente que les traslade estas presentaciones, sin ningún problema. Bien, bien. Entonces, yo puedo empezar aquí a escribir a través de un chat, ¿no? Y empezar a dialogar, pero creo que lo más conveniente, sobre todo porque puedo tener documentaciones vinculadas a ese chat, puedo tener varias conversaciones en donde quiero que se trasladen, puedo obtener instrucciones generales. Bueno, lo más conveniente, que también casi todas las herramientas los tienen, es poder desarrollar proyectos, ¿no? Proyectos básicamente es una manera de confinar muchas conversaciones, muchos prompts, ¿no? Muchos chats más bien, ¿no? Incluso documentación que puedo anexar como parte del contexto del proyecto para poder, digamos, elaborar y entretejer muchos diálogos para poder lograr determinados objetivos. Bien, entonces cuando yo creo un proyecto, que esto es muy similar en el caso de Claude, bueno, pues hay que ponerle un nombre. Yo en este caso voy a poner Educational Prompt Engineering, ¿no? Voy a poner aquí dos puntos. Eh, voy a hacer, digamos, un proyecto, le pueden poner el nombre que sea, eso no es importante. Aquí yo puedo establecer, para que el modelo vaya entendiendo un poco de qué trata el proyecto, cuál es su propósito, etcétera, pues es una forma también de empezar a contextualizar. Bien, entonces lo que voy a hacer es escribir de una forma muy genérica el proyecto, ¿no? Dice, eh, em, vale, pues con esto yo ya puedo crear el proyecto. Ahora, normalmente, ¿qué hacen los proyectos? Por una parte, en lugar de que yo vaya dando sistemáticamente roles e instrucciones, cuando yo escribo un proyecto que es un confinamiento, yo puedo tener una instrucción general y ya no tengo que estar repitiendo todo el rato, eres un experto en didáctica y en matemática. No, simplemente yo puedo generar una serie de instrucciones, puedo poder asignar un rol y el proyecto ya tiene suficiente información de instrucciones para poder
empezar a hacer tareas repetitivas, ¿vale? También imaginar que yo pues tengo aquí un documento de referencia, pues lo puedo asignar, lo puedo adherir y ese archivo o esos archivos que pueden ser PDFs, que pueden ser documentos de texto, que pueden ser Excel, yo ya los tengo disponibles para realizar cualquier diálogo con el modelo, que puede ser uno o que pueden ser varios, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a mostrarles alguno que tenga por aquí, ¿no? Pues, por ejemplo, estoy haciendo un diseño curricular de transversalidades y a lo mejor aquí yo tengo unos archivos, ¿no? Y tengo varios prompts, en este caso solo es uno, pero a ver, arquitectura, diseño curricular, si se fijan aquí, yo tengo un archivo y dos prompts, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí, diseño curricular, igual, ¿no? En fin, puedo escribir varios, por ejemplo, aquí no tengo ningún fichero, no es obligatorio tener ficheros, ¿vale? Entonces, regresando al que tenemos aquí. Bien, la primera parte del ejercicio, les decía que iba a establecer un rol, ¿no? Pues en lugar de meterlo en el chat, lo voy a meter aquí como instrucción, ¿no? Perdone, que me están haciendo una llamada. Bien, entonces aquí, pues voy a decirle, actúa como un experto en diseño instruccional, con especialidad en matemáticas, ¿no? Tienes experiencia en diseño de asignaturas, en referencia en, y conoce los marcos de referencia habituales para la redacción de objetivos de aprendizaje, etcétera, etcétera. Bien, pues ya lo tengo como una instrucción general y no tengo que escribirla todo el tiempo, ¿vale? ¿Qué significa? Que yo, a partir de ese rol que yo ya le he asignado, incluso estas instrucciones, puedo degenerarlas ahí como parte del contexto o puedo escribirlas aquí directamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a copiar aquí, ¿no? Estoy diseñando un curso de Python, no sé qué, no sé cuál, ¿vale? Y además, a ver, déjenme poner aquí, sobre todo para que quede indentado. No tengo que poner lo de la tarea, ¿no? Simplemente pongo la tarea que estoy pidiendo, redacto los objetivos generales del curso, considerando los siguientes ejes, que es lo que acabo de leer, ¿no? A ver si me respeta, sí, me sigue. Después, restricciones, redacta entre 5 y 7, en un lenguaje no coloquial, o sea, que sea claro, en fin, ¿vale? Las instrucciones que había leído, ¿vale? Bien, entonces yo lo que hago es, con un prompt bien estructurado, ¿no? Que tiene el rol, el contexto, la tarea, las restricciones y el formato de salida. Bueno, eso me faltó dar, si se fijan, no le puse el formato de salida. A ver cómo me lo hace. Es decir, bueno, me lo hizo bien porque me listó una serie de objetivos, ¿vale? Entonces aquí yo tengo uno que es resolver problemas matemáticos del currículo de bachillerato, es decir, álgebra, funciones, trigonometría, etcétera, ¿vale? Y aquí me pone algunos ejemplos. Objetivo número 2, aplicar la construcción fundamental del lenguaje Python, tipos de datos, controles, flujos, funciones que son típicos en un curso de programación, ¿vale? También, como parte del objetivo, es descomponer problemas matemáticos complejos en subproblemas tratables algorítmicamente. Diseñar y desarrollar programas de Python, depurar sistemáticamente errores de naturaleza, es decir, que no solo aprenderá programar, diseñar y programar algoritmos, sino también depurar sistemáticamente pues, los errores de sintáctica, lógica y numérica, ¿no? Y luego evaluar críticamente los resultados producidos por el programa, ¿no? Tanto el razonamiento matemático como decisiones de diseño algorítmicos. Bien. Si yo aquí le sigo pidiendo al modelo, esto ya empieza a formar parte de su contexto. Es decir, si yo ahora utilizo, digamos, en este diálogo, que ahora iremos explorando más cosas, ¿no? Yo le iré pidiendo más tareas al propio modelo
y me va a ir elaborando, bueno, pues más detalle de otros aspectos, ¿vale? Entonces, vamos a suponer que a mí me gusta, ¿no?, estos objetivos que ha planteado, ¿vale? Imaginar que yo quiero poner un objetivo número 6, número 7, ¿no? Es decir, evaluar críticamente los resultados producidos por programas y comunicar las soluciones desarrolladas, ¿no? Pero quiero que me desarrolle objetivo 7 y emprendimiento. Vamos a suponer que me estoy intentando agregar un objetivo en otro orden de ideas, que es una competencia adicional, ¿vale? Entonces, bueno, aquí lo que ha hecho es hacerme ese objetivo, que es concebir y prototipar propuestas originales, ¿no?, que apliquen la modelización computacional a problemas matemáticos en contextos reales o simulados. Es decir, con este objetivo ya no solo aplico matemáticas a través de la programación de Python, que los pueda programar, que los pueda probar y que pueda ser crítico con su funcionalidad, sino que además, con este curso quiero que el alumno, al tiempo de utilizar la programación para resolver problemas matemáticos, pues que no sean problemas matemáticos cualquiera, sino que puedan resolver algún tipo de problema que tenga una idea original, ¿no?, para una organización, para, digamos, una necesidad de la sociedad, ¿vale? Ahora iremos viendo cómo se elaboran estos. De entrada, yo no le pedí, pero pues me hizo una especie de justificación del diseño de los objetivos, ¿no?, como una forma de racionalizar esta preparación. Bien, entonces aquí le voy a decir con los objetivos generales. Bien, esto lo que va haciendo es, bueno, aquí se va a poner a trabajar, si ustedes se fijan, cuando le dan a clic, pues van viendo lo que va haciendo el programita, ¿no? Bueno, si tienen curiosidad de lo que está haciendo, pues va planificando las tareas y las va elaborando, que básicamente es un robot que programa cosas y que va haciendo cosas, ¿vale? Esto lo puedo cerrar o lo puedo abrir si tengo curiosidad. Aquí básicamente lo que está haciendo es toda la información, la está convirtiendo en un documento Word, que es un XML con un formato muy concreto para poder representar esos datos, ¿no? Bueno, yo esto lo he hecho por demostración, pero esto no lo hagan tanto porque les quema sus tokens, es decir, va, digamos, consumiendo recursos. Perfecto. Voy a hacer un poquito más grande la letra porque me están pidiendo, porque no se lee tanto. Bien. Va a ser un poquito más grande así para que no se vea tampoco en la pantalla. Bien, pues ahí lo que está haciendo es esa documentación, que son 7 objetivos, me lo está poniendo en un documentito. Bien, ahora, en lo que va terminando, yo lo que quiero es, me parece muy bien, yo ya tengo el curso que quiero en términos de sus objetivos. Es decir, he establecido el alcance, o sea, tengo los prerequisitos, el perfil del alumno y tengo los objetivos formativos, ¿vale? Yo imaginar que mi programa lo quiero desarrollar no en términos de objetivos, sino en términos de competencias. Es decir, quiero que me traduzca los objetivos que yo he establecido en las competencias que quiero desarrollar, ¿no? O sea, que podría desarrollar en ese curso. Bien, pues aquí yo tengo, pues muy bien, el documento, si se fijan, de los objetivos, ¿no? Me explica cómo están estructurados y viene cada uno de los objetivos. Modelización matemática, pues viene su descripción. Ejes temáticos, matemática y programación.
dominio funcional y tal, ¿no? Es aplicar la construcción de fundamental del lenguaje de programación. Ejes, programación y matemático. Nivel, aplicar, ¿no? Que es un poco lo que yo he pedido. Pensamiento algorítmico, Bloom, analizar y crear. Y así cada uno de los objetivos, incluso el número 7, ¿vale? Incluso eso hizo aquí una matriz de cobertura de los diferentes ámbitos. Perfecto, me vale. Entonces, lo que quiero ahora es, ya no necesito dar un rol, ya no necesito dar más contexto. ¿Por qué? Porque el contexto es el que va desarrollando, ¿vale? Ya tiene un contexto sobre el cual seguir construyendo, ¿no? Esa es la ventana de contexto. De hecho, esta ventana llega un momento, esto me gusta mucho en Clone, porque aquí va poniendo, digamos, el uso de la ventana de contexto, porque no es infinita, ¿no? Es decir, yo puedo controlarla para reducirla o mantenerla en un nivel adecuado, ¿no? Para evitar que, digamos, yo tenga un uso desmedido de la ventana de contexto. OpenAI, pues no te dice nada. Tú simplemente vamos a meter la misma instrucción, ¿no? Imaginar que yo hago esto mismo, ¿vale? Meto el mismo prompt, ¿no? A ver, voy a crear un proyecto aquí igual. Nuevo proyecto. ¿Vale? ¿Qué me dijo? Aquí está, curso de Python. Igual, si ustedes se fijan, puedo poner aquí las fuentes, o sea, los archivos, o en la parte de arriba, configurar el proyecto. Si ven aquí que en 3 puntitos dice configurar el proyecto, y yo aquí en configurar el proyecto, además de poner el nombre, pongo la instrucción, ¿vale? Pues yo me puedo poner la misma instrucción que le di anteriormente a este, ¿no? Para tener paralelamente el proyecto, ¿vale? Sí. Luego aquí, guardar. Listo, ya tengo el mismo proyecto, entonces voy a hacer la misma petición que hice aquí, ¿vale? Que van a ver que son resultados distintos porque son modelos que han aprendido diferente y a veces es conveniente hacerlo en dos para ver qué resultados me da uno y otro. Esto que estoy haciendo ahora, estoy utilizando una versión gratuita, ¿no? En OpenAI, ¿vale? Si se fijan, igual está aquí, aplicar matemáticas, modelizar situaciones problemáticas, diseñar programas, analizar, evaluar, depurar y comunicar. Muy parecidos, si se pueden ver. Es más, le voy a decir exactamente lo mismo. Oye, me gustaría más un objetivo también, además, que sea el séptimo, ¿no? Igual, si yo sigo hablando, si sigo preguntándole, pues va obteniendo el mismo contexto, ¿vale? Entonces, aquí, con esa instrucción, me da unos objetivos muy parecidos: aplicar, modelizar, diseñar, analizar. Aquí hay uno nuevo que es analizar problemas matemáticos, evaluar también, depurar el programa y comunicar. Y luego, pues el último que le pedí, un séptimo, perdón. Vale, entonces aquí tengo todos los objetivos que me los voy a poner aquí. Igual, aplicar, modelizar, diseñar, analizar, evaluar, depurar, comunicar y crear, ¿no? Propuestas de soluciones innovadoras, problemas matemáticos, soluciones reales mediante tal, ¿vale? Bien. Hasta aquí, perfecto, ¿no? Yo aquí pedí un documento, pero puede ser en el texto. ¿Qué es lo que sigue?
¿sí? Entonces yo lo que quiero es desarrollar las competencias del curso basado en los objetivos. ¿Vale? Entonces aquí, en lo que lo va haciendo, si les parece bien, copio y pego para que vayamos haciéndolo paralelamente. También para que me desarrollen las competencias, ¿vale? Dice María que si esta aplicación tiene límite o que hay que pagar. Por ejemplo, yo en OpenAI estoy utilizando la versión gratuita. Hay un número de tokens que puedo utilizar gratuitos, pero cada día me los regenera, ¿eh? O sea que esto, para el tipo de actividad que hacemos nosotros, que no es industrializada, bueno, pues aun con los límites que tiene, bueno, pues es suficiente para el tipo de tareas que hacemos. Bueno, en el caso de OpenAI, me definió 8 competencias, ¿vale? Competencias de modelización. Entonces, si ustedes se fijan, pues más o menos están bien escritas las competencias, ¿no? Capacidad para representar problemas matemáticos de bachillerato mediante modelos computacionales, combinando expresión algebraica, funciones de datos, así cada una de las competencias, ¿no? Y además me establece los objetivos con los que lo asocia, ¿vale? Pues, por ejemplo, esta competencia se vincula al objetivo 1, 2 y 3, que a veces hacemos ese mapeo, ¿vale? Y a ver aquí qué es lo que ha hecho. Por ejemplo, ¿no? Competencias, marco de referencia adoptado. Por ejemplo, aquí utilizó el marco europeo de cualificaciones EQF y el proyecto Tuning Educational Structure, ¿no? Que son estándares para poder escribir. Y esas competencias, pues como las he estructurado, pues por un lado, competencias específicas, ¿no? Y competencias claves, ¿no? Las específicas, pues modelizar matemáticamente, aquí la describe, ¿no? Traducir enunciados matemáticos de los bloques de currículo de bachillerato, ¿no? Y aquí vienen conocimientos, destrezas y actitudes, ¿vale? Creo que es una buena forma de poderlos estructurar. Implementar soluciones computacionales en Python utilizando librerías científicas. Saberes que integra conocimientos, destrezas y aptitudes, que es una forma, o sea, desde una perspectiva metodológica, la competencia es la puesta en práctica de conoceres, destrezas y actitudes para resolver problemas complejos, ¿vale? Es como lo ha estructurado aquí. Digo, perfecto. Le voy a decir aquí, ¿vale? En lo que lo hace, en Claude, yo tengo el diálogo que está aquí, pero luego en la parte superior, si se fijan, tengo este iconito, que no se ve mucho, pero es abrir una barra lateral, ¿no? Y me pone los archivos que yo voy generando en el diálogo, ¿vale? Que es una forma muy rápida de ubicarlo. En este, bueno, solo estoy haciendo, digamos, el prompt, ¿no? No estoy generando archivos. Bien, entonces aquí está, bueno, pues programando lo necesario para que ese contenido lo pueda pasar al documento. Y va a generar versiones adicionales, ¿no? Por ejemplo, aquí es una versión de objetivos generales curso Python, pero bueno, va a ser una actualización, ¿no? A veces le pone versión 1, versión 2 y así sucesivamente, ¿no? Dice aquí, voy a ampliar el documento existente y modifico, general y vuelvo a producir el documento. Bien, ¿no? Y en cuanto lo tenga, pues lo va a abrir directamente. Bien, en lo que lo va generando,
Yo lo que ahora quiero es, quiero, a veces las universidades o los centros de formación ya no diseñan sus, sus digamos, contenidos basados en competencias, sino basados en resultados de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, los programas universitarios en Europa se escriben con resultados de aprendizaje, que es una forma distinta a establecer las competencias. ¿Por qué? Porque una competencia generalmente, por ejemplo aquí, ¿no? Habla también de, digamos, cómo aplicar esos conocimientos, destrezas y actitudes, convertir en una competencia, ¿no? Que en este caso es concebir, prototipar y refinar, ¿no? De forma iterativa, pero quizá no sabemos cuál es el resultado esperado, ¿no? Entonces, cuando escribes tú en términos de resultados de aprendizaje, ves quizá qué es lo que el alumno es capaz de hacer en términos de resultados concretos, de outcomes, ¿vale? Bueno, aquí como pueden ver el documento, pues va creciendo, ¿no? Competencias, marco de referencia adoptado, competencias específicas, pues lo que hemos visto, ¿no? Si yo no estoy de acuerdo en alguna cosa, pues lo voy refinando, ¿no? O que utilice otro estándar o el alcance formativo, ¿vale? Se entiende, ¿no? Bien, entonces yo ahora lo que quiero es, lo voy a poner aquí con base a los objetivos y competencias del curso, para que veamos un poco la diferencia, ¿no? Es verdad que, como pueden ver, la, la herramienta, la IA, incluso nos está ayudando si es que tenemos pocos conocimientos metodológicos, ¿no? Incluso me puede ayudar a escribir buenos objetivos, me puede ayudar a escribir buenas competencias bajo metodologías establecidas o estándares, o incluso traducir al resultado de aprendizaje, ¿no? Normalmente las acreditadoras piensan en los objetivos, las competencias y resultados para que con las evidencias del aprendizaje podamos medir si el alcance formativo se logró, si ese resultado de aprendizaje se pudo ejecutar, ¿vale? Bien, entonces aquí, si ustedes pueden ver, resultados de aprendizaje, ¿no? Entonces aquí los puede definir, ¿no? Son enunciados observables y evaluables, ¿no? Que es una forma menos, digamos, etérea de poder establecer una competencia o un objetivo, sino que hay forma de medir ese resultado, ¿no? Por eso ahora se trasladan las acreditadoras o muchas acreditadoras a resultados de aprendizaje, porque en la medida que yo establezco ese resultado de aprendizaje como un compromiso con el estudiante, yo puedo revisar todos, digamos, los portafolios o los entregables del alumno para ver si se ha logrado ese resultado, ¿no? Bien, bueno, pues igual lo voy a agregar al documento. Bien, ahí va a trabajar un poco y lo va a ir construyendo, ¿no? Si nosotros vemos aquí, pues ha hecho una nueva versión, si lo pueden ver aquí, aquí tenemos la versión inicial y la actualizada. La de objetivos y la de objetivos y competencias. Bien, ya tenemos esto. Lo siguiente es, oye, bueno, pues está muy bien el objetivo y las competencias, pero ¿cuál es la estructura de los contenidos, las temáticas que puedo ver en este curso, ¿no? Entonces, yo le voy a decir, oye, con estos objetivos, competencias y resultados de aprendizaje, proponme una estructura temática que siga, digamos, una metodología didáctica más apropiada, ¿no? Entonces, yo lo que le voy a decir es que la estructura de temas, ¿sí? Porque a veces cuando diseñamos un plan de estudios, siendo una forma muy
la organización de esos contenidos pues, es muy similar a un libro, ¿no? Que va desde aspectos introductorios hasta ir desarrollando temas, ¿no? De aspectos más básicos a otros más complejos donde voy integrando cosas, ¿no? Es una forma, digamos, secuencial de organizar esto. Pero ¿qué pasa si yo quiero organizar los temas bajo dos aproximaciones? Y ahora le voy a pedir, dame una propuesta de estructura temática con temas y subtemas. Dos opciones, una de ellas en una forma clásica de organizar el contenido y otra basada en una aproximación didáctica basada en retos, ¿no? Para que veamos la diferencia, ¿sí? Bien, creo que aquí ya hizo su versión nueva. Entonces, ahora le voy a decir, basado en retos. Es decir, yo quiero que los alumnos no solo vean temas, ¿no? Temas como funciones, tipos de datos, etcétera, ¿no? Sino que vea que la organización, incluso de la estructura de temas, sea basado en una didáctica basado en retos, ¿no? Puedo organizarlo basado en problemas, en un proyecto, pero en retos, retos barra proyectos. Es decir, que la estructura que me va a proponer, seguramente, esta segunda tendrá una estructura de organización con contenidos, pero sobre todo retos específicos. Hay veces que me plantea retos concretos y sobre eso va elaborando las necesidades teóricas y prácticas para resolver ese reto. ¿Vale? Recordar que nosotros le hemos dicho que un objetivo era también desarrollar la innovación y la creatividad. Yo esperaría que algunos de estos retos inviten a la identificación de problemas con cierta innovación y creatividad, ¿no? Para que el alumno busque una solución, ¿no? Incluso problemáticas del mundo cotidiano. ¿Mm? Veamos qué es lo que hace. Entonces, por ejemplo, la opción A es un modelo tradicional, ¿no? Progresión secuencial, modular, disciplinar y andamiaje predecible, ¿no? Pues sí, es predecible. Fundamentos de Python. Si nosotros vemos un libro, pues siempre vemos eso, ¿no? Fundamentos, flujos de control, condiciones y modularidad. Creo que aquí había profesores de informática, no me dejarán mentir que, pues muchas veces vemos esto, ¿no? Vemos el módulo, fundamentos y los contenidos, ¿no? Entorno, sintaxis, tipos primitivos, operadores. Sí, flujos de control, condiciones, bucles, expresiones lógicas. Sí, if then else, force, etcétera, ¿no? Funciones y modularidad, definición, parámetros, alcance y tal. Esto es un modelo pues, muy predecible, muy de libro, digamos, ¿no? Muy by the book, de la manera de organizar, ¿sí? Y simplemente voy viendo contenidos de programación y voy agregando elementos de matemáticas. ¿Bien? Perfecto. La segunda, pues basado en retos, ¿no? En este caso, pues me plantea como técnicas didácticas, ¿no? El aprendizaje basado en retos y o sea, el challenge-based learning o el problem-based based learning, ¿no? Incluso haciendo referencia
a los creadores, ¿no? En Apple Education o de Buick Institute, ¿no? Hay muchos que tienen estas didácticas. Cuando hablamos de didácticas, generalmente hay una forma de organizar el itinerario. Entonces, en este caso, siempre en una didáctica basada en proyectos, pues hay una pregunta orientativa, ¿no? Que eso es dirigida por las preguntas, enmarcada en cada bloque y conecta el problema auténtico, ¿no? Contenido bajo demanda, es decir, yo quiero que tú me hagas un problema de optimización de colas, que me lo programes, o sea, yo te doy el problema o el reto, ¿no? Y el contenido se tendrá que aprender para lograr resolver ese problema, ¿vale? Son didácticas que implican organizar una secuencia de una determinada forma, ¿no? Ciclos interactivos cortos, es decir, que muchas veces los retos, a diferencia de un proyecto, ¿no? O de un problema, pues generalmente son iteraciones cortas, ¿no? De crear, evaluar, ¿no? O crear, evaluar, reflexionar, o crear, o sea, pensar, explorar, etcétera, y prototipar y reflexionar, ¿no? Pero que son ciclos cortos. Ahora, ¿cómo organiza la estructura de la propuesta, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primero, que es el bootcamp, de la semana 1 a la semana 2, ¿cuántas horas de dedicación, no? Los resultados de aprendizaje también referenciados como en el otro. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo hago que el ordenador haga matemáticas por mí? ¿Vale? Bien, perfecto. Modelar el mundo. ¿Cómo traduzco un fenómeno real a matemáticas y luego codifico, ¿no? Y luego a código. Bueno, no me está gustando tanto la forma, ¿no? Pero si nosotros ya vemos el detalle, cada uno de los problemas, por lo que hemos visto aquí, pues plantea retos concretos, ¿no? Pues por ejemplo aquí, ¿no? Los retos que me plantea, que es explorar lo invisible, caso posible, convergencia de sucesiones notables, comportamiento de familias paramétricas de funciones, primero fractales, contenidos emergentes, ¿vale? Pues es como muy matemático, no me lleva a soluciones reales, ¿no? Entonces, yo lo que le voy a decir es genera. Vamos a poner aquí problemas y proyectos reales que entonces yo lo que quiero es que me plantee varios proyectos y que sobre eso el alumno tenga que aprender a programar, ¿no? Y aplicar las matemáticas. A ver qué nos dice. Imagínense aquí lo que está haciendo es pensar en proyectos incluso de impacto social, ¿eh? Por lo que estaba viendo que hacía en este. Entonces aquí, esta tercera opción comparte la opción B, la lógica de aprender programación, servicios de matemáticas. Entonces, difiere de la naturaleza de los proyectos. Entonces, por ejemplo, aquí, el tema 1, introducción técnica, mini de problema real para la alfabetización de Python. Proyecto 1, un fenómeno modelado, modelar matemáticamente un fenómeno real medible. Proyecto 2, los datos hablan.
responder una pregunta cuantitativa con datos públicos reales, ¿vale? Pues aquí me pone 3 proyectos y un proyecto final. Perfecto. Y aquí me propone problemas, por ejemplo, posibles problemas, evolución demográfica de un municipio elegido por el estudiante, curva de enfriamiento de una debido a datos tomados, que son proyectos más interesantes, ¿no? Contenidos matemáticos de movilización, fundamentos, funciones lineales, exponenciales, polinómicas, trigonométricas. Es decir, con este proyecto podrá aplicarlos, ¿no? Contenidos de programación, sintaxis básicas avanzadas, me parece interesantísimo, ¿no? Proyecto 2, los datos hablan. Ejemplo posible, cómo ha evolucionado la desigualdad salarial por género en España en los últimos 10 años. ¿Qué factores explican mejor las variaciones de calidad del aire en Madrid? Datos abiertos del ayuntamiento. O sea, me pone aquí ejemplos, ¿vale? Imaginar que digo, oye, pues está muy bien lo que tú me planteas, ¿sí? Quiero organizar así el curso, ¿vale? Con la opción 3, un itinerario de, dijimos que el curso era de cuántas semanas, era un curso de 16 semanas. Bajo la opción 3 quiero que esos contenidos que me propone hacer los desarrolle durante 16 semanas. ¿Esto qué significa? Que yo, además de tener una estructura temática y una organización siguiendo una didáctica, quiero que me haga un itinerario para empezar a desarrollar todas las actividades que vamos a hacer en el curso, ¿vale? Es decir, ya estoy por la zona la inferior derecha, que es estructurar bajo una orientación didáctica basada en proyectos reales, estructuras de cómo organizar ese itinerario, ¿vale? Entonces, aquí lo que me va a proponer seguramente es un itinerario de semana a semana, lo que se va a ir elaborando a través de ese curso, ¿vale? Y luego, una vez que yo tengo esa estructura de secuencia de actividades, yo puedo desarrollar cada actividad. Y esas actividades pueden ser de tipo evaluativa, de exposición, de trabajo en grupo, de trabajo individual, de diferentes naturalezas, que iremos explorando según vamos avanzando en el curso, ¿no? Y luego, ya que tengo esas actividades, ahora veremos un pequeño ejemplo de cómo esas actividades requieren un contenido. Imaginar que la actividad de aprendizaje sea clase magistral del profesor, donde exponga el reto para los alumnos. Bueno, pues yo quiero hacer una presentación de exposición del reto para los alumnos. Y ahora lo haremos. Es decir, tan importante la estructura de las actividades como los contenidos que yo desarrollo para cumplir ese objetivo, ¿vale? Bien, bueno, aquí el itinerario que me ha planteado, con horas, bloques, le puedo decir más cosas, porque a lo mejor yo le digo que el itinerario, además de tener semanas, horas, que me ponga temas a ver, tipos de actividades, objetivo de cada una de ellas, es decir, que me ayude a desarrollar más esta actividad, ¿vale? Bueno, si se fijan aquí, este me da la vista panorámica general. ¿Qué es lo que me ha propuesto? 16 semanas, cada semana 6 horas. Y eso me da un total, pues, sí, son
más o menos las que había planteado para el curso. Bien, introducción. Aquí hay una serie de temas, el foco semanal. Pero si vemos el detalle, me propone incluso dividirlos por bloques. El bloque 1, introducción técnica. Entonces, la primera, su objetivo no es escribir Python exclusivamente, sino dotar al estudiante de recursos mínimos a través del proyecto 1, ¿vale? Entonces, en la semana 1 es primer contacto operativo. Sesión 1, instalación, configuración del entorno Python. Conceptos de variables, tipos primitivos, operadores. ¿Sí? Perfecto. Esa es la sesión 1.1. La sesión 1.2, que dura otras 3 horas, que es estructuras de control. Si se fijan aquí, puede, ¿no? Me sugiere una serie de actividades y un mini proyecto. Contenidos a desarrollar, ¿no? Y el entregable del alumno. Si se fijan, me esboza por cada semana sesiones que tengo que tener. En la semana 1 son 2 sesiones de 3 horas, pero yo le voy a pedir que me ayude a desarrollar más cada sesión, separando tipos de actividades, objetivo que tiene la actividad y los recursos que necesita, ¿vale? Le voy a poner aquí ejemplo. Entonces, quiero que cada semana me organice por tipos de actividad objetivos de la actividad, recursos necesarios para saber si esa actividad requiere el uso de computadora, de alguna licencia, de un material, etcétera, ¿no? Para poder separar la actividad. Bien. Entonces vamos a ver cómo nos ayuda a detallar ese itinerario, ¿vale? Que eso, si ustedes ven el mapa que yo les he presentado, pues básicamente está en el terreno de, a partir de la didáctica que hemos elegido, estoy estructurando actividades formativas, actividades de tipo de evaluación, de todo tipo, ¿vale? A ver qué nos ayuda a dar aquí. Ustedes van a disculpar que ya no seguí en el de OpenAI, porque pues preferiría centrarme en el de Cloud, ¿vale? Por ejemplo, aquí dice, está estructurando las 16 semanas con tablas detalladas de actividades. Esto si yo lo veo, pues él empieza a hacer aquí sus cosas, no me importa, ¿no? Porque a veces es el diálogo interno que tiene el modelo con las diferentes aproximaciones, incluso la lógica que está siguiendo para, o sea, va explicando lo que va desarrollando, ¿no? Sí. Pablo me pregunta, ¿el informe de nuestro trabajo final hay que poner todas las conversaciones intermedias que tiene con la IA, como estás haciéndolo ahora? Sí,
Lo deseable que les pedimos de una forma más sintética, evidentemente, pues es qué prompts están utilizando, ¿no? Sobre todo los más importantes. Por ejemplo, aquí, ¿no? Taxonomía de las actividades, exposición, demostración, práctica guiada, trabajo autónomo, trabajo en equipo, discusión, tutoría, plenario, coevaluación, presentación, testeo de usuarios, que son un repertorio bastante interesante de actividades, ¿no? Eh, y luego, pues las detalla. Por ejemplo, semana 1, primer contacto operativo. Ya me está ordenando el tipo de actividades. 20 minutos exposición, presentación del marco del curso, enfoque, calendario, evaluación y reglas operativas. ¿Vale? Y me dice, oye, pues slides de bienvenida y sílabos. Perfecto. Práctica guiada, configuración del entorno de desarrollo en el equipo personal del estudiante. ¿Vale? Guía paso a paso, instalación en USB de respaldo. Después, demostración. Escribir el primer programa identificado variables, tipos primitivos y operadores. Sí, Pablo, o sea, me pregunta Pablo si para el proyecto final tienen que meter todos los prompts, ¿sí? Los más relevantes y de forma, digamos, a ver, yo estoy haciendo un curso muy amplio, ¿no? Quizá ustedes puedan hacer una parte de ese curso y los prompts que se requieren son menores, pero sí, la idea es que ustedes nos puedan mostrar cómo van haciendo esto, ¿vale? Bien, pues yo creo que una sesión de 3 horas me la ha organizado perfectamente, ¿no? Entonces, se fijan aquí, dice, has usado el 90% de utilizme. Bueno, pues yo aquí puedo, por ejemplo, ir, comprobar uso adicional, si quiero, ¿no? Esto es mi caso. Es porque lo estaba haciendo también para otras cosas. Esto lo voy a omitir y va a seguir ahí. Incluso puedo ir a modelos que son gratuitos o más baratos, ¿no? Que es el Sonnet, ¿no? El más caro es el Opus, pero Sonnet o el intermedio también puede ser este, ¿no? Bien, entonces, para seguir en la demostración, imaginar que yo quiero, le voy a decir, desarrolla una presentación de la, le voy a poner aquí, de la actividad de exposición, esta, entonces, básicas de 1.2, ¿vale? Esta es la sesión punto 2 de la semana 1, bloque 1, ¿vale? Es decir, yo, imaginar que me gusta esto, yo puedo tener ya un documento donde tengo los objetivos, el perfil de acceso, el itinerario, las actividades, y yo puedo incluso, con herramientas como esta u otras, como puede ser herramientas específicas para hacer documentos en otras, digamos, en PowerPoint, por ejemplo, Gemini también tiene esas capacidades, ¿no? Puedo ir elaborando, pues, todos esos materiales, ¿vale? Ahora voy con algunas preguntas si nos da un poquito de tiempo, ¿vale? Bien, entonces, para crear una presentación de calidad, para cada 20 minutos, primero consulto los skills correspondientes. Ustedes saben que estos modelos, ahora sea, en el caso de Claude, se refiere a que tiene habilidades para poder hacer cosas, ¿no? Entonces, lo que dice ahí es que va a ir a consultar habilidades para crear presentaciones. Se supone que esas habilidades son de diseño, de contenido, de, bueno, pues habilidades que a veces un diseñador gráfico, un maquetador tiene
y que se han puesto en estas herramientas, ¿vale? Ahora contesto algunas preguntas y consultas que me piden del material. Freddy, van a estar en la de documental. Lo que pasa es que la sesión pasada yo les decía que no tenía acceso a Moodle, ¿no? Tengo un problema en mi cuenta. De hecho, solo puedo entrar a las sesiones de impartición, pero le he pedido a Luis de la Fuente que las subiese todas. Entonces, yo en cuanto termine la sesión, le volveré a insistir, aunque ya es un poco tarde, para que las suba del día de mañana a primera hora, si me lo permite, ¿vale? Vamos a esperar un poco, perdón, para ver cómo termina de construir esta presentación, pero si ustedes ven, yo tengo un itinerario completo con diferentes tipologías de actividades y yo a través de estas herramientas puedo ir construyéndolas, ¿no? Puedo construir presentaciones, una práctica de laboratorio, por ejemplo, ahora, por ejemplo, en la sesión uno había una práctica de laboratorio, pues puedo hacerla aquí, ¿no? Con todas las instrucciones, o puedo hacer una rúbrica, o puedo hacer una evaluación, ¿no? Por ejemplo, aquí, si se fijan, no tiene actividades de tipo de evaluación, tutorías. Si vemos las tipologías que nos puso, a ver, recordémoslas. Aquí está, ¿no? Demostraciones, prácticas guiadas, no sé qué. Ah, sí, coevaluación, evaluación entre pares con rúbricas. Sí, pero puedo decirle, oye, agrega actividades de tipo evaluativa, además de la coevaluación. Ah, no, perdonen, aquí está, evaluación formativa. Sí, disculpen, aquí sí están incluidas. Entonces, yo, así como he hecho ahora de una presentación, que sigue aquí trabajando, puedo pedirle que me ayude a elaborar los contenidos casi de cualquier tipo de actividad. Por ejemplo, si el alumno tiene que ser un trabajo, un proyecto, pues le voy a decir, vamos a suponer, ¿no? Dice, a ver, vamos a escoger un proyecto pequeñito. Por ejemplo, aquí, ¿no? El proyecto número 2 que me ayude a detallar el proyecto número 2 y para que evalúe la guía didáctica para el alumno, ¿no? Bien, vamos a ver si está terminando. Bueno, aquí sigue con sus diapositivas. Va por la slide número 12, ya la terminó. Vale. Entonces, una vez que la he hecho, dice que he corregido varios problemas visuales, saltos de línea, textos, no sé qué. Bueno, ya lo ha regenerado, o sea, lo está regenerando. Digo, para que veamos cómo pueden elaborar también materiales, ¿no? Es decir, yo, además de crear las estructuras, ahora estoy pues elaborando un contenido, una rúbrica, una práctica, una evaluación, y de esta forma yo puedo construir un entorno de aprendizaje a partir de un punto inicial, que es el perfil del estudiante y prerequisitos, sabiendo qué tipo de título quiero, o curso quiero desarrollar,
ir elaborando todos los elementos. Es verdad que a veces partimos de cosas dadas, es decir, un plan de estudios ya desarrollado, con unos temas, unas competencias a desarrollar, y lo que tenemos que elaborar es, digamos, elegir la aproximación didáctica, el itinerario de actividades formativas o actividades de aprendizaje y los materiales que yo requiero para poder eh, sacar un proyecto. Bien, pues miren, aquí está la presentación. Se ve, ¿no? Cuando son hechas a veces por IA, pero bueno, creo que son bastante funcionales. Listas en Python, trabajar con varios valores a la vez, ¿vale? Entonces aquí ¿por qué necesitamos listas? ¿Vale? Me explica un poco la sintaxis, me da algunos ejemplos, funciones, ¿no? De longitudes, añadir fila, modificar, con ejemplos muy bien elaborados, ¿no? Cómo recorrer listas. Joder, si esto lo tuviésemos para enseñar a programar sería fantástico, porque dedicaría menos tiempo en elaborar estas cosas y dedicaría más tiempo en personalizar el aprendizaje de los alumnos, ¿no? Y que esto creo que es algo a lo que podemos aspirar hoy en día, ¿no? Bien, perfecto. Pues este es un ejemplo de cómo podemos recorrer todas las herramientas, perdón, una herramienta en concreto de prompting para elaborar diferentes aspectos de la instrucción, ¿no? Perdón que voy a abrir mi presentación otra vez. Bien. Voy a dedicar un poquito de tiempo en cerrar algunos temas que lo he hecho a propósito, es decir, he pasado primero a hacer un ejercicio, pero luego verán que las buenas prácticas del prompting, pues lo vamos a ir muy rápido, ¿no? O sea, siempre hay unas buenas guías para poder establecer que las peticiones que hacemos son peticiones claras y concisas, es decir, cuando damos un contexto específico, cuando damos instrucciones claras, podemos, digamos, evitar problemas de alucinamiento o alucinación de las herramientas. Claridad y concisión, ¿no? Es decir, evitar ser confusos en las peticiones que hacemos. Contexto suficiente, porque si yo doy demasiada información o poca información, el modelo no se puede guiar. El hecho que yo diga, quiero desarrollar un curso de Python para estudiantes de tales edades o tales niveles educativos, utilizando 16 semanas con tanta dedicación, pues todo eso da un contexto suficiente que a través de la iteración que yo hago en el modelo se va a ir reforzando. Es decir, esto hace que nosotros con el contexto podamos, digamos, con la iteración podemos ampliar el contexto para que cada día el modelo, cada momento el modelo pueda dar respuestas más eficientes. En ocasiones podemos ser incoherentes, ¿no? En un mismo prompt, en un mismo contexto, decir una cosa pero pedir otra, ¿no? O sea, contradecirnos nosotros mismos y puede generar confusión en el propio modelo. ¿Para qué podemos utilizarlo? En el contexto educativo o no, pues para resumir textos, por ejemplo, que veremos algunos ejercicios más adelante, resumir, ¿no? Podemos también interpretar datos, ¿no? Yo les decía que, a ver, por ejemplo, si tengo Netflix, imaginar que yo tengo un dataset, que hay datasets gratuitos, ¿no? Este es un dataset, a ver, voy a abrir con Numbers. Imaginar que yo me dedico al marketing, no hago una investigación de mercados, ¿no? O de otro tipo. Yo puedo tener bases de datos, en este caso es una base de datos que tiene, a ver, pues tiene 7.790 registros, ¿no? Esto es una base de datos de Netflix. ¿Qué tiene? Pues tipología de la entrada, que puede ser TV show, movies, ¿no? U otros, no sé, porque no he visto todos los registros. Tiene el título de la entrada, ¿no? Tiene el director, los actores, el país, ¿no?
la fecha de release, el rating, la duración, tipología, ¿no? Si es drama, internacional, etcétera, y una descripción, ¿vale? Eso es, digamos, como un catálogo de películas. Imaginar que yo, con la IA generativa, también puedo hacer análisis. La sesión pasada preguntaba a un compañero, ¿no? Vamos a crear una conversación nueva, ¿no? Imaginar que yo tengo este fichero de datos y lo anexo aquí, ¿no? Algo le pasó, lo vuelvo a subir. A ver. Caray, voy a abrirlo en Excel primero y luego lo voy a subir en Excel. Creo que es más fácil. Es este, ¿vale? Y lo voy a separar. Delimitados. Y tabulador. ¿Será así? Parece que sí. Sí, lo separó bien, ¿vale? Entonces lo voy a guardar como Excel. Lo quiero en Excel. Ahora sí, vamos a meterlo como un Excel. Yo puedo subir archivos de datos, a ver si me deja. Y imaginar que me sale... Oh, qué raro. Error al subir. Inténtalo de nuevo. Ahora vamos a hacerlo en este. De los datos. Oh. Con esto quiero decir que a veces nosotros podemos... sí, gracias Beatriz. Sí. Bueno, aquí es que en realidad es que con el dinero todo baila, ¿eh? Pero a ver, en lo que lo va procesando, yo tengo aquí mi cuenta, por ejemplo, ajustes, uso. Esto se evalúa por sesiones, ¿no? Sesión actual se restablece en tanto tiempo, ¿no? Pero
el sobreconsumo pues genera, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, aquí tengo un saldo de 14 euros, ¿no? De hecho, aquí está, digamos, ilimitado. O sea, yo puedo seguir usando de forma, digamos, límite de gasto mensual ilimitado. O sea, yo, si se consume, no, aquí, recarga automática, si tengo un saldo de 5 euros, va a poner 15 euros, ¿vale? Entonces, esto, en teoría, pues, aunque ya tenga, digamos, toda la información, perdón, pues lo que no sé es por qué no me dejo aquí subir el archivo. No sé por qué. Bueno, vamos a ver si OpenAI nos da el servicio. O en Gemini, que también es bueno. Estos son buenos para procesar datos en el caso de Google, ¿no? Bueno, vamos a ver si nos ayuda a dar ese servicio. Bueno, aquí. Pues sí. A ver quién va más rápido, si Claude o estos. Pues aquí, ¿no? Ya analiza todos los datos. Me dice que hay 2.492 filas, ¿vale? Y me explica cuántos tiene director, cuántos tienen casting, país, etcétera, ¿no? Entonces yo puedo, pues, hacer análisis, por ejemplo, de distribución, cuántos son películas y cuántos son TV shows, una distribución de las entradas por tiempo, ¿no? Me dice que en el año 18 hay el 13%, ¿no? De los décadas, en qué década estaba la película, fecha de incorporación, los ratings más frecuentes, ¿no? Eh, la duración mínima, media, máxima. Sí, me hace un análisis descriptivo de los datos, estadística básica, pero sobre ello, pues yo puedo ya profundizar, ¿no? Por ejemplo, puedo decirle de las entradas del país de Estados Unidos, cuál es el, por ejemplo, ¿no? Con país, por ejemplo, India. Por ejemplo, ¿no? Oye, preguntas tan concretas como de las entradas de la India, ¿cuál es el top 5 de actores que aparecen más, ¿no? Bueno, pues por eso es el top, ¿no? Pero pues imaginar un alumno que hace una investigación de mercados o que hace una investigación sobre ciertos fenómenos, pues tiene una herramienta muy poderosa para poder hacer diversos tipos de análisis. Pues esto creo que es una parte importante porque pues estas herramientas, bueno, aquí también ya nos dio información. Déjenme preguntarle lo mismo, a ver si da la misma respuesta y con qué velocidad la da, ¿no? Aquí es donde vemos quién es más eficiente a la hora de procesar datos. El top 5, pues no los conozco, pero le creeré, ¿no? Que ha visto las 1046 títulos, de ellos 107 tienen reparto informado y saca ahí el que aparece en más películas, ¿no? ¿Este señor quién es? A lo mejor. Ah, sí, es verdad, yo lo he visto en alguna película.
esperemos un poco a ver si nos da la misma información. Bueno, en lo que termina, seguimos un poquitín más para ir cerrando esto, ¿vale? Bien, entonces, hemos visto que también los prompts nos ayudan a generar contenidos textuales, imágenes, iremos haciendo más cosas de estas, ¿no? Soporte educativo, hemos dicho que a veces podemos tener un tutor 24/7 para que le dé asesoría al alumno sobre preguntas, ¿no? Esos tutores o asistentes personales de los alumnos pueden ayudarles en todo momento a responder, ¿no? Eh, También utilizamos estas herramientas para, sobre todo en áreas de ingeniería, en computación, pues también nos ayudan a programar, a depurar código. Es decir, si yo con esas herramientas puedo incluso animar a los estudiantes a poder resolver problemas más complejos de computación. ¿Por qué? Porque la tecnología, parte de esto les va a ayudar a hacerlos. Si yo soy profesor de informática, lejos de verlo como una desventaja, yo puedo incrementar el alcance formativo de mis alumnos en lugar de pedir proyectos simples, porque con la explicación antigua de les va a dedicar muchas horas a escribir líneas de código, depurarlo con una mala calidad. Bueno, pues ahora es exigible, si los alumnos utilizan estas herramientas, que puedan tener proyectos más completos, que sus prototipos ya no sean cogidos con pinzas, sino que puedan desarrollar cosas con más poder computacional, ¿no? Para la asistencia de investigación, decíamos, puede ayudarme a simplificar textos, a traducirlos, a organizarlos, ¿no? Para efectos de investigación, ¿no? Creo que esa es una buena forma de poder ayudarnos en nuestras tareas, incluso en formatos, pues como puede ser, pues, por ejemplo, bibliografía en un formato como puede ser BibTeX para aquellos que escriben documentos científicos a través de LaTeX, pues también me ayuda en todas esas tareas. Aprendizaje de idiomas, ¿no? Pues sabemos ahora que yo puedo utilizar robots, que si me daba pena antes de poder hablar con una persona en inglés, pues ahora puedo hacerlo con un asistente virtual, ¿no? Son usos habituales. Cuando quiero generar ideas, ¿no? Hoy se utiliza también la IA generativa como una herramienta de brainstorming, ¿no? Para facilitar procesos creativos. No solo como este ejemplo sencillo de tener acceso a nombres de una cafetería, sino de proponer ideas de proyectos, de proponer ideas de solución. Y me refiero a ámbitos de ingeniería y de otro tipo, ¿no? Por ejemplo, en la arquitectura, hoy se puede utilizar como una herramienta para facilitar procesos creativos, ¿no? No para coartarlo, como muchas veces podemos pensar. Si yo quiero crear, por ejemplo, un contenido basado en gamificación, en roleplay, pues también me ayuda a crear ese tipo de contenidos, ¿no? A veces también para consultar cosas, ¿no? Pedirles consejos. Algunos incluso, pues, por ejemplo, ¿no? Una dieta. Yo tengo un amigo que es médico y le pregunta a la IA hacer una dieta semanal, incluso con la lista de compra para que él vaya y haga el súper, ¿no? Y con recetas de cocina que lo pueda hacer mucho más accesible. Bueno, pues cosas como esas también son fáciles de usar. Bien, nos estamos aproximando a la hora. Sí me gustaría leer algunas preguntas y, bueno, si les parece bien, paramos hasta aquí la sesión, la voy a dejar de grabar y luego me voy a leer algunas preguntas por si pudiese responder.